Junio 8, 1944, Francia. La abadía de Saint-Méry. Al final de una larga y extensa carretera, en medio de un bosque, un claro se encontraba. En este lugar fue edificada la abadía de Saint-Méry, o como estaba escrita en los archivos clasificados, como la abadía de Santa María. Aquí se dio asilo a aquellos hombres y mujeres los cuales iniciaron una vida ascética y entregaron su alma a Dios. Todo esto se vino abajo cuando la Revolución Francesa dio inicio. Estas personas fueron desplazadas por aquellos acaudalados los cuales buscaban resguardarse de la persecución. Por fortuna, los insurgentes los encontraron, los sacaron y enfrentaron a la guillotina por justicia. Años de desolación ocuparon este lugar. Ahora los únicos habitantes eran los fantasmas del pasado. Telarañas, polvo y el follaje reclamaban poco a poco lo que era suyo, ocultándolo a simple vista de los civiles y el gobierno francés. Tiempo después, este lugar fue ocupado por el Axis. Después de que Francia fuese invadida, el enemigo se fue adentrando en su terreno, encontrando varios sitios en donde acomodarse, y uno de ellos era esta abadía. Colgando sus banderas, dieron por finalizada la obra, una obra de restauración sin precedentes. Después de las obras de restauración, este sitio fue ocupado como un almacén, armas, municiones, raciones y refacciones que se utilizarían más adelante. Eran muchas las actividades que se realizaban en el complejo. Una de ellas y las más comunes era el entrenamiento. Los hombres que eran enviados aquí ocupaban el tiempo que tenían para afinar su puntería. Llegaron a recibir la visita constante de las juventudes para recibir instrucción de los grandes y así en un futuro servir a su patria, pero sobre todo a su líder. Todos aquellos heridos eran enviados a este lugar donde ocuparon la iglesia como enfermería y así poder recuperarse lo más pronto posible para regresar a la batalla. Pero con el tiempo, el apoyo fue mermando. Aunque seguían aquí, aguardando, entrenando y esperando al enemigo. Era cuestión de tiempo de que los altos mandos ignorarían este lugar. El complejo ya no tenía rotación de unidades, y las pocas que quedaban ya no recibían muchas noticias de ellos. Las pocas que llegaban era de resistir, aguantar y seguir sirviendo. La rutina era agobiante. Un rondín en la mañana, en la tarde y en la noche. Entrenamiento, pero sin ningún tipo de acción. De alguna u otra manera, ellos llamaban mala suerte al estar sitiados dentro de un lugar en donde hace mucho tiempo ellos consideraban una fresca mañana cuando todo cambiaría. Las plegarias de los soldados habían sido escuchadas y el enemigo había sido avistado. El silencio fue interrumpido por el sonido de motores acercándose por la larga y extensa carretera. Pero a la altura de las circunstancias ya no podían ser refuerzos, sino todo lo contrario, era el enemigo. Efectivamente, el equipo de ametralladoras que se encontraba en el campanario pudo visualizar dos M4 Sherman, un M18 Hellcat y un convoy de vehículos de transporte, entre ellos dos M3A1 Half-Track y un Jeep. Por fin los Half-Track se habían estacionado. Uno de ellos abrió sus puertas para que un equipo de francotiradores saliera. Estos corrieron de manera sigilosa y con la cabeza agachada se adentraron en el bosque y se estacionaron. Viendo en el campanario en la ventana, se encontraban unas siluetas que se movían. Estos no dispararían hasta que estuvieran seguros de qué arma era. Lo que los aliados no sabían es que se trataba de una MG-42 que visualizaba todo en el campo. Vio el jeep estacionándose y salir lo que ellos presumían era la figura de mando. La manera en que movía los brazos, se movía, el porte, pero sobre todo, el mapa en sus manos, era lo que confirmaba lo que ellos sospechaban. Vieron cómo los Half-Track dieron la vuelta y se fueron.
Pensaron, no irían tan lejos. Si todo esto salía mal para los americanos, necesitaban una manera fácil de salir de ahí. Con mucho silencio, las tropas enemigas se despertaron. Tomaron sus armas, las cargaron lo más sigilosamente posible y salieron a prepararse. Se ubicaron en los puntos en los que ellos creían eran la mejor posición para defender el lugar en caso de que el enemigo llegase a asediar el sitio. Todos los escuadrones estaban espantados, ya que nunca se esperaron de que tan pronto los americanos llegarían. Y su primer teniente, Axel Müller, le dio señales a la MG-42 para que, en cuanto viera una sola señal del enemigo, ésta disparara. Los primeros en avanzar serían los Shermans. Estos dos tanques darían un rodeo y buscarían entrar al complejo por una de las puertas laterales. A diferencia de los Shermans, el M-18 no entraría por la puerta lateral del lado izquierdo. Él buscaría la parte trasera del complejo para poder tener una mejor visibilidad de los tanques enemigos y así poder destruirlos con más eficacia. Era evidente que los aliados se acercaban, así que los tripulantes entraron al Panzer III, lo arrancaron y salieron por la puerta por la que los Sherman entrarían. Este, horrorizado al ver que no era uno sino dos M4, giró su torreta y disparó. El misil dio de lleno, y en apariencia una de las orugas, en este caso la derecha, estalló, dejando al tanque en lo que parecía una inmovilización, pero la verdad era diferente. Este se había destruido por completo. La MG-42 estaba al tanto de su posición y solo podía escuchar los estallidos, esperando que no fueran los tanques alemanes. En este caso tendría razón. Enseguida del estallido del Sherman, el Panzer Tiger arrancó y le pisaba los talones a su compañero. El escuadrón salió del edificio donde estaban sus aposentos y se metieron al que estaba justo al lado de este. Allí esperarían, tenían un Panzerfaust y estarían dispuestos a usarlo siempre y cuando las circunstancias fueran las indicadas. El jeep siguió al M-18, se posicionaría justo detrás de él. Uno de los escuadrones, que tenía 5 hombres, se acercó a las puertas. Estos no sabían lo que les esperaría justo al entrar al complejo. Este cubriría al segundo escuadrón, el cual entraría a toda prisa y directo a buscar cobertura. Lamentablemente la MG-42, en cuanto vio que el primer hombre se asomaba por el arco, disparó. Lamentablemente para los hombres, estos recibieron 2 bajas de parte de la ametralladora mediana. El tercer escuadrón en movilizarse se dirigió hacia donde estaban los Shermans, pero se detendrían justamente en la esquina detrás del edificio donde estaban los alemanes. Mientras tanto, el rifle del francotirador apuntaba directamente hacia el campanario. Tenía al operador de la MG-42 en la mira. Este disparó. El impacto dio directo a la cabeza del operador. El tintineo del casco y la sangre brotando espantó a los ayudantes. Estos bajaron corriendo. Al ver que su equipo de ametralladora se había espantado y había dejado la batalla, Axel Müller, el primer teniente de los alemanes, se dirigió hacia el escuadrón que estaba justo al lado de la iglesia. Mientras tanto, los escuadrones aliados seguían entrando, sin cobertura de parte de la ametralladora, que había cometido baja por cobardía. Dejaron el frente de la abadía expuesta. Así los americanos podrían entrar sin problemas, ya que sin la MG-42 sería más fácil. El M-18 y el jeep seguían avanzando por la carretera al lado del complejo. Mientras tanto, el 222 de los alemanes avanzó. Mientras tanto, el otro escuadrón se
Mientras tanto, en la parte lateral derecha, regresamos al Panzer III. Este con éxito había destruido uno de los M4 Shermans. Decidió seguir a la parte posterior del complejo, pero también disparar al mismo tiempo. El avanzar y disparar no es nada fácil. El misil no logró penetrar el blindaje del M4 y rebotó. Enseguida el Panzer Tiger se asomó. Vio que el Sherman no había sido destruido por el Panzer III, así que intentó disparar para poder terminar el trabajo. La tripulación no era muy adiestrada en este aspecto. No tenía mucha experiencia en combate, así que lamentablemente también fallaron. Tras la explosión causada por el Tiger, el M4, asustado, echó para atrás su máquina, giró hacia la izquierda y se movilizó hacia donde estaba el primer teniente. Al ver la máquina americana retirarse, el escuadrón alemán que estaba dentro de la casa salió. Para su sorpresa, los americanos los esperaban, pero estos también estaban sorprendidos. Así que se tiraron hacia abajo y las cabezas estaban cubiertas con las manos de los aliados. Pero el operador que tenía el Panzerfaust también hizo el disparo directo al Sherman. La explosión no logró absolutamente nada. Ese hombre tenía muchísima suerte, o más bien la tripulación. El M-18 Hellcat seguía avanzando, y llegando a la esquina, ni siquiera se molestó en girar la torreta. El 222, ya estacionado, vio la cabeza de los hombres que habían sido previamente heridos por la MG-42, así que decidió disparar. Lamentablemente, las puertas de la iglesia no lograron detener las balas de esta máquina y no hicieron nada en los americanos. El jeep, que iba a toda velocidad, derrapó y giró su volante hacia la derecha. Casi la tripulación se salía, incluyendo el conductor. Pero esto no pasó. Entraron por la puerta izquierda de la parte lateral del complejo. Se estacionó justamente debajo de los arcos de la puerta. El equipo de bazooka salió por la parte trasera, apuntó hacia el 222 y disparó. Lamentablemente, las vallas de concreto desviaron el misil. El primer teniente William Summers le indicó al tercer escuadrón que se acercara a las ventanas de la iglesia. Esto para checar si había presencia del enemigo y en efecto, ahí estaban. Estos dispararon sin dudarlo. Los disparos aliados prometían ser eficaces. Todo el escuadrón se vio reprimido por las balas de los americanos, y de hecho, todo el escuadrón alemán falleció. Después de un pequeño respiro, el primer escuadrón que había sido diezmado se tomó su tiempo para revisar que todo estuviera bien. Después de esto, avanzaron. Rápidamente, el segundo escuadrón alemán se posicionó y disparó hacia los aliados, los cuales habían terminado con la vida de sus compañeros previamente. Dos de las balas alemanas habían impactado con éxito, y esto acabó con la vida de los hombres. Enseguida, el primer teniente Müller decidió alcanzar al escuadrón que había acribillado a los americanos, pero le indicaron que no diera ni un paso más y que se escondiera detrás de la iglesia. Estos protegían a su líder. La otra cara de la moneda. El primer teniente de los americanos, William Summers, corrió y se dirigió a las puertas laterales de la iglesia. Desde ahí, le dio señales al NCO del primer escuadrón en ser movilizado, pero el último en entrar en el complejo. Estos corrieron y decidieron abrir fuego contra los alemanes que habían acribillado a sus compañeros. Las represalias no se hicieron esperar, y 2 balas impactaron en los cuerpos. 2 bajas dieron lugar en el escuadrón de los alemanes que tan valientemente habían cuidado de la vida de su primer teniente. En la parte posterior del complejo, el M-18 Hellcat seguía con su camino. Al toparse con la puerta trasera del complejo, este se detuvo. Pudo divisar la parte trasera del tanque Tiger. Cuando lo tuvo en la mira, este disparó.
La tripulación no pudo más que sentir el impacto. Este se incendió al instante. No pudieron apagar el incendio. Mientras tanto, el 222 dio una ráfaga de fuego contra el equipo de Bazooka, ese que había intentado derribarlo anteriormente. Lamentablemente para ellos, las balas dieron en los cuerpos. Nadie quedó vivo. Los últimos hombres en entrar en el complejo decidieron acercarse al escuadrón que ya habían diezmado con sus balas. Esta vez terminarían el trabajo, y lo harían sin dudar. Pero lamentablemente, solo uno de ellos causó baja. El escuadrón de al lado, los que habían abatido a los hombres que estaban dentro de la iglesia, decidieron algo arriesgado: correr hacia el enemigo y aliarse a golpes con él. Eran pocos hombres y tenían la moral muy baja, así que podrían lograr el cometido. Después de una encarnizada batalla, estos ganaron. El teniente Müller, horrorizado, trató de echarse para atrás con pisadas lentas. Lamentablemente los americanos ya lo habían tomado en cuenta. Por otro lado, el Panzer III, que había destruido al primer Sherman, divisó el M-18 Hellcat. Lo puso en su mira y disparó. El misil entró de lleno por la parte frontal, incendiándolo y destruyéndolo al instante. El escuadrón alemán que había disparado contra el Sherman, un Panzerfaust, decidió hacerlo por segunda vez. Pero lamentablemente el disparo falló. O una de dos: o el blindaje era demasiado efectivo o tenía mucha suerte. Seguramente la segunda. Aún así, la tripulación del M4 se vio aturdida por el disparo, ya que había resonado en todo el interior de este. Al ver nuevamente que el segundo disparo había fallado, los alemanes decidieron descargar su coraje y lo que quedaba de las municiones dentro de los cartuchos en aquellos americanos los cuales habían recibido fuego anteriormente y que por suerte habían salido ilesos, pero en esta ocasión no sería igual. Sin darse cuenta que sus compañeros habían sido abatidos, los americanos, llenos de coraje, decidieron enfrentar a los alemanes cara a cara. Les apuntaron con sus armas y estos respondieron levantando las manos en señal de rendición, ya que no había balas en sus cargadores y no podían responder de otra manera. Se echaron para atrás y esperaron lo peor. Lamentablemente, esto fue efectivo, ya que los altos mandos le indicaron a la aerotransportada que no se podía tomar prisioneros. Enseguida, el primer teniente alemán Axel Müller salió con bandera blanca y le indicó por radio a la tripulación del Panzer III que saliera y se entregara también. El teniente americano William Sommer recibiría las condecoraciones debidas por la captura de la abadía de Saint-Méry. Por fin, este lugar se libraría del yugo alemán y esperaría hacer un museo en nuestros días. La misión había sido completada, una victoria más para la compañía Easy.